Hoy contamos con el capítulo 7, Espíritus empedernidos. Así que vamos a comenzar. Agradeciendo por esta oportunidad de poder profundizar en estas enseñanzas, de poder tener ese esclarecimiento y poder integrarlo en nuestras vidas para que se haga efectivo y real, que es de lo que se trata, que tenga lugar esa transformación personal en cada uno, en cada una. Así que vamos adelante y espero que podáis disfrutarlo y sacar toda esa enseñanza que nos ofrecen los espíritus superiores. Pues muchas gracias. Muy bien. A ver si podemos compartir la pantalla con el texto. Aquí está. Espíritus empedernidos, la Pomeré, un castigo mediante la luz. En una de las sesiones de la Sociedad de París, en la que se había discutido el problema de la turbación, que por lo general sigue a la muerte, un espíritu al cual nadie había mencionado y al que no se pretendía evocar, se manifestó de manera espontánea por medio de la comunicación que aquí transcribimos. Aunque el mensaje no fue firmado, pronto se reconoció que se trataba del espíritu de un peligroso criminal al que la justicia humana acababa de condenar. Bueno, ya hemos comentado en los primeros capítulos sobre cómo se produce la desencarnación, de cómo el espíritu se desprende del cuerpo físico con los diferentes casos, en unos casos más lento y en otros casos pues más rápido, depende pues de la evolución de esa conciencia de esa persona y, y de sus actos, del apego que tenía con lo material. Cuanto más apego hacia lo material, pues más cuesta ese desprendimiento, y cuanto menos apego a lo material, pues mucho más fácil es el desprendimiento. Así que ese estado de turbación pues va a depender también de cómo es el estado evolutivo de la persona, ¿no? Si están los amparadores para poder asistirle y si él lo permite, porque en el caso de estos espíritus empedernidos, pues no están precisamente solicitando ningún tipo de ayuda, ¿no? En este caso, como dicen, se marchan con su rebeldía, tal y como estaban y se comportaban aquí en este plano físico, pues se continúa en el plano espiritual con la misma actitud, con ese mismo nivel de conciencia. Por el hecho de desencarnar, no nos transformamos en ángeles ni espíritus de luz. Nos vamos tal como éramos. Y tenemos que seguir trabajando pues en esas regiones de expiación, en este caso para estos espíritus empedernidos, pero un caso un poco más especial.
¿Qué es lo que entendéis por turbación? ¿Para qué esas palabras sin sentido? Vosotros sois soñadores y utopistas. Ignoráis por completo el asunto del cual os ocupáis. No, señores, la turbación no existe, a no ser en vuestros cerebros. Yo estoy absolutamente muerto, tan muerto como me es posible. Y me veo claramente a mí mismo, veo alrededor mío, por todas partes. La vida es una lúgubre comedia. Son insensatos aquellos que se retiran del escenario antes de que caiga el telón. La muerte es un terror, un castigo, un deseo, según la debilidad o la fortaleza de los que la temen, la afrontan o la imploran. Para todos es una amarga irrisión. La luz me ofusca y penetra como una flecha aguda en la sutileza de mi ser. Me han castigado con las tinieblas de la cárcel y han supuesto que me castigaban, además, con las tinieblas de la tumba o con aquellas que las supersticiones católicas imaginan. Pues bien, sois vosotros, señores, los que padecéis la oscuridad, mientras que yo, un degradado social, me coloco en un nivel superior al vuestro. Quiero ser lo que soy, fuerte por el pensamiento, desdeñando los consejos que zumban en mis oídos. Veo claro, un crimen no es más que una palabra. El crimen existe en todas partes. Cuando lo cometen las masas, es motivo de glorificación, pero si se lo practica en forma individual, es una vergüenza. ¡Qué absurdo! No pretendo que me lamenten, no os pido cosa alguna. Me basto a mí mismo y habré de luchar contra esa luz detestable. Aquel que ayer era un hombre. Bueno, pues nos dicen, esta ha sido la comunicación por parte del espíritu. Esta comunicación fue analizada ayer en la reunión siguiente y se reconoció en el cinismo del lenguaje una importante enseñanza, así como se dedujo de la situación de ese desdichado una nueva fase del castigo reservado a los culpables. En efecto, mientras que algunos están sumidos en las tinieblas o en un absoluto aislamiento, otros padecen durante largos años las angustias que acompañan el momento de la muerte, o suponen que aún siguen en este mundo. En cambio, la luz brilla para ese espíritu, quien goza en pleno de sus facultades. Sabe perfectamente que está muerto y no se queja en lo absoluto. Por el contrario, rechaza todo tipo de asistencia e incluso manifiesta su desprecio tanto a las leyes divinas como a las humanas. ¿Significa esto que habrá de eludir el castigo? De ningún modo, pues la justicia de Dios se cumple de todos modos, y lo que es motivo de alegría para algunos, constituye un tormento para otros. Así, la luz es para este espíritu un suplicio que lo enerva, y él lo confiesa a pesar de su orgullo, cuando dice que luchará por sí mismo contra esa luz detestable. Y también en esta frase, la luz me ofusca y penetra como una flecha aguda en la sutileza de mi ser. Estas palabras, sutileza de mi ser, son características. El espíritu reconoce con ellas que su cuerpo es fluídico y que lo penetra una luz de la cual no puede escapar, una luz que lo traspasa como si fuera una flecha aguda. Este espíritu ha sido ubicado aquí, entre los empedernidos, porque tardó mucho tiempo en manifestar un mínimo de arrepentimiento.
Se trata de otro ejemplo para comprobar que el progreso moral no siempre acompaña al progreso intelectual. No obstante, poco a poco se ha enmendado y con posterioridad brindó comunicaciones sensatas e instructivas. Hoy se lo puede ubicar en la categoría de los espíritus arrepentidos. Invitados a que emitieran su opinión al respecto, nuestros guías espirituales dictaron las 3 comunicaciones siguientes que son dignas de la mayor atención. Vamos a ver. Desde el punto de vista de las existencias, en la erraticidad, los espíritus pueden ser considerados inactivos y a la expectativa. No obstante, pueden así expiar siempre que su orgullo y su marcada obstinación en el error no los retenga en el camino de su ascensión progresiva. Habéis tenido al respecto un ejemplo terrible en la última comunicación de ese criminal despiadado, que lucha contra la justicia divina que llega a él después de la de los hombres. En ese caso, la expiación, o mejor dicho, el sufrimiento fatal que los oprime, en vez de serles provechoso, inculcarles la profunda significación de sus aflicciones, exacerba su rebeldía y da origen a las quejas que las escrituras, con su poético lenguaje, denominan rechinar de dientes. Imagen por excelencia, se trata de la señal del sufridor abatido, pero falto de sumisión, perdido a causa de su propio dolor, y cuya rebeldía es aún de tal intensidad que se resiste a aceptar la verdad del castigo y de la recompensa. Bueno, está muy claro el análisis que hace de la comunicación de este espíritu, el espíritu Lamennais. Los grandes errores casi siempre continúan en el mundo de los espíritus, como así también las grandes conciencias criminales. Es lo que comentábamos antes, que nadie cambia por el hecho de dejar este cuerpo físico. Insistir en esa actitud y a pesar de todo y desafiar a lo infinito puede compararse a la ceguera de ese hombre que contempla las estrellas y las confunde con arabescos en un techo, tal como creían los galos en los tiempos de Alejandro. Sí, se pensaban que eran como unos agujeros que dejaban pasar la luz en un techo de, en un cielo como si fuera un techo de, de luminarias, ¿no? El infinito moral existe. Miserable y mezquino es aquel con el pretexto de proseguir las luchas y las fanfarronadas abyectas de la tierra, no ve en el otro mundo más allá de lo que veía en este. A él pertenecen la ceguera, el desprecio a los demás, el egoísta sentimiento de la personalidad y la obstrucción del progreso. Oh, hombres, es muy cierto que existe una concordancia secreta entre la inmortalidad de un nombre puro que quedó en la tierra y la inmortalidad que en efecto conservan los espíritus a través de sus pruebas sucesivas. Pues sí,
es muy diferente porque todos estos logros que quedan en la tierra llegan en un momento a ser olvidados. Sin embargo, estos logros que se consiguen desde el mundo espiritual son logros que permanecen durante siglos, ¿no? Como, como ha pasado con el Maestro Jesús. El segundo comentario que hacen los espíritus nos dice así: precipitar a un hombre en las tinieblas o en ondas de luz no produce el mismo resultado. Tanto en un caso como en el otro, ese hombre no ve nada de lo que le rodea. Incluso habrá de habituarse con mayor facilidad a la sombra que a la monótona claridad eléctrica, en la cual probablemente esté inmerso. Así pues, el espíritu que se ha comunicado en la última sesión expresa perfectamente la verdad de su situación cuando dice: sabré liberarme de esa luz detestable. En efecto, esa luz es tanto más terrible, tanto más horrorosa, cuanto que lo traspasa por completo y devela sus más íntimos pensamientos. Este es uno de los aspectos más difíciles de ese castigo espiritual. El espíritu se encuentra, por así decirlo, encerrado dentro de la casa de vidrio que solicitaba Sócrates. Y de ahí deriva otra enseñanza, pues lo que hubiera constituido alegría y consuelo para el sabio se transforma en el castigo infamante e ininterrumpido para el perverso, para el criminal, para el parricida, amedrentado ante su propia personalidad. Hijos míos, ¿comprendéis el sufrimiento y el terror de aquel que durante una siniestra existencia se complacía en calcular, en maquinar los más hediondos delitos en lo profundo de su ser, donde se refugiaba como una bestia en su guarida, mientras que hoy, expulsado de ese cubil íntimo, no puede eludir la mirada y la investigación de sus contemporáneos? Luego de que le fue arrancada su máscara de impasibilidad, todos sus pensamientos se reflejan sucesivamente en su rostro. En efecto, de aquí en adelante, no habrá reposo ni asilo de ninguna clase para ese terrible criminal. Cada pensamiento malo, y solo Dios sabe si su alma lo expresa, lo delata por fuera y por dentro, como impulsado por un choque eléctrico irresistible. Procura ocultarse de la multitud, pero la luz detestable, como él expresa, lo deja expuesto continuamente. Quiere huir, desesperado, y retrocede en una carrera desenfrenada a través de los espacios inconmensurables. Y por todas partes, la luz, las miradas escrutadoras, y vuelve a correr en busca de la oscuridad de la noche. Pero ni la oscuridad ni la noche existen para él. Pide ayuda a la muerte, pero la muerte no es más que una palabra carente de significado, y el desventurado huye siempre, va camino a la locura espiritual. Castigo tremendo, dolor horrible en el que se debate para desembarazarse de sí mismo, porque esa es la ley suprema más allá de la tierra. El culpable busca por sí mismo el más inexorable de los castigos. ¿Cuánto tiempo durará ese estado? Hasta el momento en que su voluntad, por fin vencida,
se doblegue forzada por el remordimiento y su frente altiva se humille ante sus víctimas apaciguadas y ante los espíritus de justicia. Observad entonces la lógica profunda de las leyes inmutables. De ese modo, el espíritu cumplirá lo que había escrito en aquella altiva comunicación, tan clara, tan lúcida y tan lamentablemente egoísta. Comunicación que él os dio el viernes último, redactada mediante un acto de su propia voluntad. Por el espíritu Erasto. Pues sí, claro, es lo que nos han comentado ya los espíritus muchas veces, que en el mundo espiritual no podemos esconder nuestros pensamientos, nuestro campo energético, nuestro perispíritu refleja los colores de nuestra aura, de nuestros pensamientos, e incluso como en algunos casos que estamos viendo en el estudio del libro hacia el mundo de regeneración, este perispíritu se deforma hasta transformarse en el rostro de un animal, con los más bajos instintos. Y en estos casos de estos criminales no pueden ocultar esas energías, ¿no? Esas deformaciones. Entonces, donde quiera que van, son identificados, ¿no? Y cosa que no ocurre aquí, ¿no? Como vemos o hemos escuchado más de una vez, cuando estas personas que cometen esos actos terroristas, que vivían en un bloque de pisos, y preguntan a los vecinos cuando ya logran localizarlos que estaban viviendo en ese piso, en ese bloque, y preguntan a los vecinos cómo era, pero bueno, era muy amable, saludaba todos los días, buenos días y buenas tardes, y nadie podía pensar que se iba a comportar así. Y bueno, pues no se detecta, podemos ocultar nuestros pensamientos, sobre todo pues para aquellas personas que no tienen esa discriminación energética, que es la mayoría, ¿no? Y entonces, para estas personas que tienen esta discriminación energética, es como un golpe, como, uy, esta persona tiene unas energías tremendas, ¿no? que, de, que son como una especie de carga que se echa encima, ¿no? Incluso es, pues, bueno, me supongo que muchas personas se han sentido incómodas al entrar en un lugar que no conocían, con personas desconocidas, y que quizá pues no había como una buena sintonía por parte de esas personas, una buena frecuencia, unos buenos pensamientos. Entonces sentimos como un choque, ¿no? O con alguna persona que sin saber por qué no nos termina de caer muy bien. Y bueno, de alguna forma nuestra conciencia está detectando esas energías que no son compatibles con las nuestras, ¿no? Y entonces nos produce como un choque y, y con una carga, no sé, como algo que se te echara por encima, ¿no? Algo pesado, denso, mm, en fin, que además intenta absorberte energía, ¿no? Intenta vampirizarte, porque además es como que se nutren de él y él a su vez se tiene que nutrir de otros. La película de Bram Stoker de Drácula, pues bueno, viene a ejemplificar algo así, ¿no? Como que ese vampiro en la película se nutren de la sangre, pero ¿qué es la sangre? Sino que es también esa energía, ¿no? Y entonces vemos como que ese vampiro cuando muerde a alguien,
le convierte a su vez en vampiro, ¿no? Y bueno, pues es un poco así lo que pasa con nosotros, ¿no? Esos, esas conciencias extrafísicas que están vampirizando las energías de una persona, la convierten a sí misma en vampiro porque le dejan a cero. Entonces él tiene que recargarse. Y estas personas pues van a los centros comerciales y a todos estos sitios donde hay mucha gente, donde los conciertos, los estadios de fútbol, donde hay mucha gente y todo este tipo de energías y de emociones exacerbadas, ¿no? Que además son las que les gustan, porque no se les ocurre ir a un evento espiritual, por ejemplo, porque es algo que como están vibrando en esa frecuencia, en ese tipo de pensamientos, no es algo que les atraiga precisamente, como ocurre con este personaje de hoy, ¿no? No es algo que sea de su interés, entonces, mm, porque les haría cambiar. Claro, si nosotros llegamos a un sitio, pues como cuando vamos a un congreso, que hay todo este tipo de buenas energías, habla Divaldo, sube la frecuencia, pues es algo que nos alimenta, ¿no? Nos ayuda, nos alenta, nos inspira, en fin, que es algo que estamos buscando, pero para una persona que solamente está buscándolo, ese tipo de energías bajas, pues incluso llega hasta a provocar a los demás para que le faciliten ese tipo de energías. No quiere las energías buenas porque le harían cambiar. Y pues eso nos pasa, aquí pasa menos, depende de la ciudad, pero en las grandes ciudades la gente va tocando el claxon, va llamándote la atención, ¿por qué vas tan despacio? ¿Por qué vas así? ¿Por qué no? Y de alguna forma van buscando como ese tipo de peleas, ¿no? Para absorber la energía, los insultos, ¿no? Y todo esto, y de alguna forma pues ya enganchan con ese tipo de energías, ¿no? Así que bueno, en el mundo espiritual pues se nos ve con total claridad todo lo que pensamos. Por eso nos piden los espíritus superiores en la pregunta 919 del libro de los espíritus, como si desencarnaras ahora mismo, ¿estarías en condiciones de estar en el mundo espiritual? ¿Tendrías que bajar la mirada ante la presencia de estos espíritus superiores que traspasan y que pueden percibir todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que has hecho? ¿O estarías como en una situación de aquí estoy con todo mi buen trabajo, no tengo nada que ocultar, ¿no? Entonces, pues eso nos invita a hacer esa reflexión diaria de a quién hemos podido ofender de forma consciente o inconsciente y, y de trabajar en esa transformación personal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice eh, el tercer espíritu superior acerca de esta comunicación, el espíritu Jean Reynaud. Pues la justicia humana no repara en la individualidad de los seres que castiga, ni del crimen por el crimen en sí, de modo que hiere indiscriminadamente a los infractores, y la misma pena alcanza al culpable sin que se haga distinción de sexos y sea cual fuere su educación. La justicia divina, en cambio, procede de otro modo. Sus castigos son proporcionales al grado de adelanto de los seres a los cuales se les aplica. La igualdad de los crímenes no implica la igualdad entre los individuos. Dos hombres culpables del mismo delito pueden hallarse separados por la distancia de las pruebas, que sumergen a uno
en la opacidad intelectual de los primeros círculos iniciales, mientras que el otro dispone, por haber superado esos círculos, de la lucidez que exime al espíritu de la turbación. En este caso, el castigo no radica en las tinieblas, sino en la agudeza de la luz espiritual que traspasa la inteligencia terrestre y le hace sentir los padecimientos como si fueran una llaga viva. Sí, otra cuestión, pues también es eso, que no es lo mismo. Nos comentaban ya en capítulos anteriores, aquí del cielo y del infierno, no es lo mismo una persona que comete ese crimen pues, de una forma instintiva o pasional, eh, sin, sin pensárselo, y otra pues que ha actuado desde esa maldad, desde esa frialdad, como decía aquí, eh, pensando todos los pasos que hay que llevar hasta la consecución en ese momento, por su grado de inteligencia, pues es como dicen, ha sido con premeditación y alevosía, ¿no? Ha sido, pues, desde ese punto, sabiendo lo que se hacen. Y bueno, pues son estados completamente diferentes. Ya lo vimos en el capítulo anterior de este criminal que se arrepiente rápidamente. Parecía como un caso de las películas que acaban bien. Y es por eso, porque él había actuado pues por ignorancia, nunca había tenido esa referencia del mundo espiritual y, y por brutalidad, ¿no? Y al darse cuenta de su error, pues rápidamente se arrepiente y quiere transformarlo, quiere expiar ese error y esa solicitud es escuchada por los espíritus superiores y le proponen como expiación eh, intentar que todos estos criminales que están a punto de cometer un acto deleznable, pues que sea él como si fuera un espíritu protector el que trate de inspirarle mejores ideas y, y de quitarle esas malas ideas, infundiéndole buenos pensamientos para que no cometan esos crímenes. Pero como estamos viendo, para nada es el caso, ¿no? Aunque nos dice que posteriormente llegó a arrepentirse porque por encima de la luz no hay nada, ¿no? Por encima del bien no hay nada. Esto que decimos que el mal es el contrario del bien, que la oscuridad es el contrario de la luz, es la ausencia, ¿no? Pero no tiene ninguna entidad, no tiene ningún poder, que este poder que se le atribuye a las fuerzas del mal. Y en realidad, en el fondo, por encima de la luz, no tienen nada que hacer, porque es que estamos hablando de esa omnipotencia de la divinidad. Entonces, si hubiera algo por encima o igual, pues ya no sería todopoderoso. En fin, todo esto razonamientos que Allan Kardec nos comenta cada vez, ¿no? Los seres desencarnados que persisten en la representación material de sus crímenes sufren el choque de la electricidad física, padecen a través de los sentidos, pero aquellos cuyo espíritu está más desmaterializado sufren un dolor muy superior que con su raudal de angustias aniquila el recuerdo de los hechos y sólo permite que se conozcan sus causas. Así pues, el hombre puede, a pesar de la criminalidad de sus acciones, poseer un adelanto interno mediante las pasiones
lo impulsan a obrar como un irracional. Sus facultades aguzadas lo elevan por encima de la densa atmósfera de las capas inferiores. La falta de mesura y el equilibrio entre el progreso moral y el intelectual producen esas anomalías tan frecuentes en las épocas de materialismo y transición, que es la época en la que hemos estado de transición planetaria y que vamos hacia el mundo de regeneración. Por consiguiente, la luz que tortura al espíritu culpable es precisamente el rayo espiritual que inunda de claridad los recónditos ámbitos de su orgullo, descubriendo la vacuidad de su ser fragmentario. Ahí aparecen los primeros síntomas, las primeras angustias de la agonía espiritual. Disculpa, que presagian la separación o disolución de los elementos intelectuales y materiales que componen la primitiva dualidad humana, llamados a desaparecer en la grandiosa unidad del ser completo. Jean Renaud. Mientras estemos en esa dualidad que hemos comentado de la luz y la oscuridad, lo bueno, lo malo, no estamos en esa conciencia de unidad, donde no existe ese tipo de valencias, ¿no? Que es lo que le ocurría al Maestro Jesús y de lo que trataba de enseñarnos, del conocimiento que trataba de demostrar, ¿no? Y de lo que también pues, muchos espíritus misioneros han tratado de decirnos y de revelarnos, ¿no? A lo largo de los tiempos. Bueno, vamos con el, con la parte final, con el análisis final. Vamos a ver. Nos dice que estas tres comunicaciones obtenidas simultáneamente se complementan recíprocamente. Presentan el castigo desde un nuevo aspecto, eminentemente filosófico y racional. Es probable que los espíritus, dispuestos a tratar el asunto mediante un ejemplo, hayan provocado con ese objetivo la comunicación espontánea del espíritu culpable. A la par de este cuadro vivo basado en un hecho concreto, expondremos, a fin de establecer un paralelo, el panorama que un predicador de Montreuil-sur-Mer trazó acerca del infierno durante la Cuaresma de 1864. El fuego del infierno es millones de veces más intenso que el de la tierra, y si acaso uno de los cuerpos que arden en él sin consumirse fuese arrojado a nuestro planeta, lo apestaría de un extremo a otro. El infierno es una extensa y sombría caverna, erizada de agudos clavos, de láminas de espadas aceradas, de láminas de navajas afiladísimas, sobre las cuales son arrojadas las almas de los condenados. Véase la revista Espírita de julio de 1864. Bueno, sí, es un paralelismo como lo que nos comentaba este espíritu, ¿no? Que era como una aguda flecha que le atravesaba esa luz, ¿no? Porque dejaba en evidencia todos sus pensamientos y sus sentimientos
y en las que podía ver y percibir pues a todos esos espíritus, a todas sus víctimas que había asesinado, ¿no? Pues no hay peor castigo, ¿no? En este caso que la luz que deja ver cómo somos realmente, ¿no? Qué es, cómo han sido nuestros pensamientos y nuestras acciones. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Deseamos que haya sido de esclarecimiento y de reflexión. Y bueno, yo sé que no es nuestro caso, pero que tenemos que trabajar en nosotros también, pues para llegar al mundo espiritual, como comenta en el libro de los espíritus, y no tener que bajar la mirada por lo que hayamos podido hacer o lo que hayamos podido pensar, ¿no? Más que nada, quizá no porque sean grandes crímenes ni crímenes siquiera, ¿no? Sino porque tenemos que estar a la altura de esa frecuencia vibratoria, de ese amor incondicional, como estamos viendo en el estudio de Hacia el mundo de regeneración, todos los espíritus benefactores que se ofrecen a ayudar en las casas espíritas, en los hospitales, en los centros penitenciarios, en todos los lugares, ¿no? Donde están con nosotros, como dice, tienen la penosa tarea de ayudarnos, ¿no? Porque sin comentarios, ¿no? Tienen que nosotros todavía pues nos queda por salir de esa dualidad en la que estamos en los buenos momentos, que estamos muy inspirados y en los momentos que todavía pues vamos arrastrando nuestro orgullo, vanidades, nuestro egoísmo y claro, pues no podemos presentarnos así en el mundo espiritual, ¿no? Con este conjunto de espíritus, como le pasaba André Luis, que tuvo que estar en esos campos de expiación para luego poder entrar en las cámaras de, de regeneración y poder ser asistido y empezar a entender el sentido que tenía la vida y que la vida continúa. Bueno, pues hasta entonces, hasta el próximo martes con un nuevo capítulo de Hacia el mundo de regeneración. Deseamos que tengáis un feliz fin de semana, que disfrutéis sanamente de, y de toda esta belleza y de todas las bendiciones que se derraman cada día sobre nosotros. Agradecidos por eso, por esta oportunidad de que podamos estar reunidos en este canal. Os deseamos todo lo mejor. Muchas gracias y hasta entonces, hasta el martes.